Sean bienvenidos al episodio número 18 de Leyendas de mi ciudad. Esta vez viajaremos a Sonora para escuchar la leyenda del reino embrujado de Quivira. Comencemos. El reino embrujado de Quivira. Que en regiones inexploradas, situadas en el noroeste de la Nueva España, existía un reino fantástico y riquísimo, rodeado de inexpugnables rocas casi talladas a pico sobre las explanadas, que 7 ciudades de incalculable riqueza y bellísimos jardines y palacios formaban aquel reino. Eran las versiones que habían llegado hasta los oídos ambiciosos de los conquistadores. En tal forma había crecido la fama de las riquezas acumuladas en el reino de Cíbola y Quivira, que el mismo Hernán Cortés pensó en la organización de una expedición marítima, que siguiendo los descubrimientos en los mares ya recorridos, les llevará hasta las costas más cercanas del esplendoroso reino de Quivira. Uno de los mejores y más experimentados marinos de la época era don Francisco de Ulloa, y a él confió el mando de una flota compuesta por 3 embarcaciones, que zarparon del puerto de Acapulco el 28 de julio de 1538 con rumbo a las costas de Sinaloa. La expedición de Ulloa resultó un fracaso, pues la única de las naves que le quedó, que fue la Trinidad, continuó su marcha hasta el norte, sin haberse llegado a saber de ella jamás. Fracasado este intento de descubrimiento y conquista de Quivira, continuaron posteriormente sus expediciones los capitanes Rodríguez Cabrillo y Bartolomé Ferreto, sin haber logrado llegar hasta las ciudades esplendorosas, meta de las ambiciones de todos los capitanes conquistadores de aquella época. Ya en aquellos tiempos, la fantasía tornaba en florecidas praderas los valles comunes, y en palacios dignos de las leyendas griegas, las recias construcciones de los indios pobladores de las regiones del noroeste de la Nueva España. En esta fantasía se había fundado la riqueza de Cíbola y Quivira. Fue Vázquez de Coronado el descubridor de las 7 ciudades. La relación histórica es escueta y sencilla, pero la de la leyenda es rica en fantasías. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca fue quien primero llevó noticias de la verdad acerca del reino de Quivira al primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Las narraciones hechas por Fray Marcos de Niza acerca de la belleza inenarrable de aquella región inexplorada, donde se tendían las 7 ciudades más hermosas del mundo, fueron las que despertaron la ambición en todos los expedicionarios de aquel siglo, siendo Vázquez de Coronado el que llevaba la comisión de descubrir y adueñarse de la riqueza de aquellas ciudades. Emprendió la marcha por regiones vírgenes a la planta humana. Bosques de una belleza no concebida por la mente se abrían ante sus ojos admirados. Representantes de la flota y faunas más desconocidas aparecían ante los expedicionarios cada día. Estos paisajes de una riqueza de colorido maravillosa fortalecían más la creencia de que en aquellos sitios podían encontrarse las ciudades tras cuyo descubrimiento marchaban. Llegaron al fin a un poblado indígena llamado Sicuye, en donde encontraron a un aborigen, al que por sus características raciales apodaron el Turco, y quien hizo la narración más admirable acerca del esplendor y riqueza del reino de Quivira. Según él, hacía muchos años que de lejanas tierras habían llegado grandes caravanas de hombres de rostros bronceados. Por meses habían peregrinado hasta encontrar en lo que ahora eran las 7 ciudades del reino de Quivira, las minas de oro más ricas de la Nueva España. Pero la riqueza de aquellos hombres no la constituía solamente la minería. Había en la región acantilados donde se extraían cristales maravillosos, que después de ser lavados en las aguas de los arroyos, daban luces de 1000 colores, con los que se adornaban los vestidos de las mujeres y las empuñaduras de las armas de los hombres. Había también en otros sitios del reino minas de piedras preciosas, rojas unas como las frutas de los granados, y verdes otras como las frondas de los árboles en primavera. Los artífices del reino hacían adornos hermosísimos para las mujeres, engarzando aquellas piedras que brillaban como estrellas, en el oro que, extraído de las minas, labraban con verdadero arte. Los bosques que rodeaban las 7 ciudades estaban enriquecidos por árboles que daban frutos de sabor y aroma exquisitos, y habían en las sombras enramadas los pájaros de plumajes más hermosos que ojos humanos hayan contemplado. De sus plumas multicolores se hacían los mantos de los reyes, y las princesas y los adornos con que engalanaban sus cabelleras los habitantes de Cíbola. En todas las leguas que abarcaban las ciudades y los campos y los bosques del reino de Quivira existían la felicidad y el bienestar. Animales crecidos en las praderas, sanos y de carnes suaves, eran la principal alimentación de los habitantes de aquel reino extraño y riquísimo. Diversas tribus con distintas características raciales y capacitadas en diferentes actividades poblaban las 7 ciudades.
En las grandes festividades se reunían los gobernadores de cada ciudad y los más altos dignatarios, y nunca, ni en los banquetes de Lúculo ni en Heliogábalo, hubo tal derroche de manjares y lujo igual al desplegado por los habitantes de Quivira. Ya en aquellos lejanos días, el jugo fermentado de ciertas frutas silvestres hacía más ostentosa la alegría en las grandes fiestas. Las costumbres de aquellas tribus en sus relaciones familiares eran de un más alto sentido moral que el que en los tiempos actuales priva en las generaciones civilizadas. Según el decir del turco, aquellas gentes habían llegado de ciudades remotas, de tierras no soñadas. La forma de aprovechar los metales, de tejer ciertas fibras, con las que hacían telas de vistosos colores, el buen gusto para levantar sus casas, algunas de las cuales eran como suntuosos palacios adornados de losas de colores, delicadamente pulimentadas. Todo denunciaba en ellos una civilización distinta a la de otras tribus que poblaban las regiones de Nueva España. Como un sueño lleno de fantasía iba deshilándose en los labios del turco la relación extraña de aquella ciudad. Una fiebre de ambición dominaba a todos los que formaban la expedición, y en los descansos que se veían obligados a hacer para reparar fuerzas y conseguir las provisiones agotadas durante el viaje, la conversación versaba sobre la llegada a las ciudades embrujadas. Bajo el palio del cielo, viendo brillar las estrellas en la azulada comba, los hombres blancos soñaban en las riquezas descritas por el lenguaje pintoresco del indio guía, hablando de mujeres. Una noche hizo la más extraña relación de los poderes, que según él, tenían las princesas de las 7 ciudades. Platicó que en una noche el sueño había huido de sus ojos, y sintiendo el deseo de vagar por las callecillas, iba sin rumbo y embriagado por el perfume de las flores, cuando le pareció escuchar un lejano murmullo, como si muchas voces cantaran en sordina un himno extraño. Se orientó y cuando creyó haber descubierto el sitio de donde llegaban los rumores, caminó en aquella dirección, hasta descubrir a las orillas de un lago un corro de mujeres vestidas con ligeras ropas que danzaban en la orilla, mientras enormes fogatas iluminaban las aguas tranquilas. Por largo tiempo estuvo contemplando el extraño rito, pues tal parecía el baile nocturno, iluminado por las llamas que también parecían danzar, hasta que una somnolencia extraña empezó a apoderarse de él. Platicaba el turco que no supo el momento en que perdió el sentido, pues se dio cuenta de su desmayo cuando el frío de la madrugada le hizo volver en sí. Recordó todo y buscó el resto del festín, huellas de las danzarinas, cenizas de las fogatas, pero solo encontró un enorme claro en el bosque, y a cierta distancia de donde él estaba, unas piedras enormes levantadas como los dólmenes de los monumentos druídicos, tan comunes en la vieja Bretaña. El lago, las fogatas, todo había desaparecido como barrido por una escoba mágica. Al día siguiente, intrigado, el indio por lo que le había sucedido, preguntó a uno de los habitantes de la Gran Quivira qué significaba su rara visión, y el indio en tono de misterio le dijo que había contemplado uno de los ritos celebrados por los habitantes de Cíbola, consistente en rendir homenaje al dios que protegía a las mujeres solteras, dándoles un marido. A esa ceremonia nunca asistían hombres, y si por casualidad o buscando la forma de contemplar la ceremonia, algún hombre se acercaba al sitio donde tenía lugar el rito extraño, una de las mujeres que vigilaban el lugar hacía víctima de sus poderes mágicos al intruso, y cuando recobraba el conocimiento a la mañana siguiente, creía que había sido víctima de un sueño. ¿Y son hermosas las mujeres de Quivira?, preguntó uno de los expedicionarios. Tan hermosas como nadie se las puede imaginar, altas y morenas de grandes ojos oscuros y largas y onduladas cabelleras, pero son orgullosas y distintas en todo a las mujeres de nuestras tribus, dijo el turco. Nunca aceptan por marido a los hombres de razas diferentes a la suya. ¿Y por qué saliste de ese reino maravilloso del que tantas cosas nos cuentas?, insistió uno de los españoles. Porque fuera de la Gran Quivira estaba mi mujer y mis hijos, dijo el turco. Por esto una noche me alejé al abrigo de las sombras y caminé largos días por extraviados caminos hasta llegar al lado de los míos. Entonces, si caminaste tanto y saliste de noche de aquellas regiones embrujadas, ¿cómo has asegurado llevarnos hasta ellas? Porque sé el rumbo que ocupaban las ciudades, pues todas las noches durante el tiempo que duré en ellas, vi brillar las estrellas hacia el rumbo de los cerros del Mababi, y al salir del Cíbora, caminé siempre siguiendo rumbos desconocidos. Yo estoy seguro de que llegaremos. Y siguieron caminando, embriagados por el vino de la ambición, por el espíritu de lo desconocido. A veces escalaban enormes cerros abriendo brechas en los bosques a filo de machete, y luego, durante horas enteras, hollaban arenales donde no existían ni vestigios de vida vegetal. Extraños rumores turbaban su sueño muchas noches,
Parecía que de lejanos sitios de insospechadas alturas se desprendieran enormes rocas que bajaban por pendientes de escalofriantes proporciones, arrollándolo todo, sepultando en las enormes hondanadas pedazos de cerros milenarios, arrancadas por la fuerza de ocultos gigantes. En otras ocasiones, después de una dura jornada, soñaban en haber llegado a las ciudades encantadas, y que legiones de hombres extraños los recibían con grandes muestras de acatamiento, mientras en las calles otras peregrinaciones los llevaban hacia los sitios donde estaban sepultados los tesoros que habían dado fama a la Gran Quivira. Así pasaron muchas lunas, hasta que un día, el turco que se había subido lo más alto de la copa de un árbol, lanzó un grito de triunfo al mismo tiempo que indicaba con el brazo extendido hacia el noroeste. Cuando bajó les dijo que acababa de divisar los enormes acantilados que limitaban hacia el occidente los grandes territorios ocupados por las 7 ciudades. Cuando el sol se ocultara, ellos habrían llegado hasta el pie de los precipicios. Allí descansarían para el otro día, con las primeras luces del amanecer, emprender la última jornada, aquella que les llevaría a las puertas de la ciudad embrujada, Cibola, capital del reino de Quivira. Pocos aventureros de los que surcan mares y atraviesan países deben haber sentido la embriaguez del triunfo en la proporción que los hombres que al lado de Vázquez de Coronado iban tras las riquezas fantásticas descritas por el turco. Se levantaron con el alba, una racha de optimismo había devuelto la alegría a aquellos hombres que sin descanso marchaban en pos de un nuevo vellocino de oro. Rodeando precipicios y sorteando peligros, fueron dando la vuelta a los acantilados. Rumorosas frondas y pájaros de colores raros y extraños arrullos fueron los primeros signos encontrados como justificativo de lo dicho por el turco. A media carrera iba el sol, cuando anunció el pobre indio que estaban casi a las puertas de la gran ciudad. 2 rocas enormes formaban la entrada a la capital del reino. Embargados por una impresión inenarrable, avanzaron por entre las enormes rocas los primeros soldados españoles de la expedición. Un silencio anunciador de cosas extrañas lo envolvía todo, ni un ser humano, ni un animal, ni un rumor precursor de vida turbaba la inquietante soledad. El turco estaba presa de un terror supersticioso. Aquel era el sitio donde años atrás él había vivido, admirando el esplendor de la ciudad maravillosa, por aquellas calles, llenas ahora de herbazales. Había visto desfilar a hombres fornidos, vistosamente engalanados de telas y de plumas, y a mujeres de admirable belleza, en cuyos brazos morenos se enroscaban serpientes de oro salpicadas de hermosas pedrerías. Allí estaban los restos de palacios, cuyas ruinas parecían milenarias, y que él había contemplado a plena luz del sol, levantarse iniestos como exponentes de una civilización desconocida. Pero un aire de muerte y de misterio flotaba entre los bosques salvajes, que antes fueron sitios de recreo de reyes poderosos. Una lejana esperanza había en el corazón de los ambiciosos expedicionarios, las minas de oro y piedras preciosas que, según el turco, existían en cierto lugar de la ciudad. Hacia el sitio marcharon empujados por la incertidumbre. El indio guía descubrió el camino, reconoció los lugares donde había estado hace unos cuantos años atrás, pero no encontró ni rastro de aquellas rocas hubieran contenido riqueza alguna. Parecía que un milenio de años hubiera borrado todo rastro de vida en aquellos sitios, donde hombres de viejas civilizaciones habían marcado con su huella una existencia. Y al creerse burlados por el buen indio lo mataron. Solamente cuando la calma había llegado a sus calenturientos cerebros, pensaron en la posibilidad de que poderes desconocidos hubieran obrado su misterio en la desaparición de aquellas famosas 7 ciudades. ¿Acaso no les había platicado el turco que una noche había visto danzar a las mujeres alrededor de un lago iluminado por fogatas y que, al despertar al día siguiente, no existía tal lago y ni había huellas de fogata alguna? La Gran Quivira sería solamente el producto de una fantasía en desborde, o era un reino misteriosamente vedado para las razas usurpadoras. Jamás se supo la verdad. Vázquez de Coronado llevó la noticia al virrey de que no existía ninguna ciudad que mereciera la fama que se había revestido al reino lejano que tantas vidas y dinero costara descubrir. Y ha pasado la historia como una fantasía la existencia de las 7 ciudades misteriosas del gran reino de Quivira, como existen dudas de la existencia de la Atlántida. Sin embargo, la leyenda teje todavía en torno de las 7 ciudades el encaje maravilloso de sus riquezas, de sus civilizaciones y del misterio de su existencia encuadrado en los enormes dólmenes que recuerdan los monumentos druidas, tan comunes en la vieja Bretaña.